Así que ahora vamos a pasar con la presentación de Ronald. Al fin pueden enviar sus preguntas durante la presentación o en cualquier momento. Y al final de la ponencia del bloque tenemos 10 minutos reservados para las preguntas para ambos panelistas. Otra vez, Arturo, muchas gracias por tu tiempo y ahora vamos a pasar a la ponencia de Ronald. Gracias, Sebastián. Voy a pasar a compartir mi pantalla para poder empezar con este bloque de la presentación. Ok, antes que nada, muchas gracias por el gusto que tengo de participar en este evento. Me parece sumamente importante, además, el objetivo de este año, que es promover de cierta forma la diversificación del rol del actuario. Y como tal, les traigo ahora una vertiente de nuestra carrera que de cierta forma es inexplorada, especialmente en mercados como el peruano, que tiene poca cantidad aún de actuarios, y más explorada en mercados como el mexicano, donde los actores se cuentan en miles. Y vamos a hablar específicamente de los proyectos de tecnología, ¿sí? Y de la participación del actuario casi como un iceberg, que es algo que les voy a mostrar en una de las láminas, porque actualmente el actuario tiene una participación, en mi experiencia ya en distintos países de Latinoamérica y en lo que he podido recabar en todos estos años participando en una Insurtech, una participación todavía superficial, ¿sí? Eh, ya Sebastián comentó un poco de mi trayectoria, solamente para contextualizar. Yo hace 8 años realmente trabajaba específicamente en temas de reservas, pricing, función actuarial, y a partir de ahí se me propuso participar en un proyecto de implementación core dentro de la misma empresa de seguros en la que estaba. Y realmente mi primera reacción fue de escepticismo, de simplemente sorpresa, y de cierto temor también de saber cómo gestionar ciertos procesos que yo no había visto directamente, le hace cotizaciones, emisiones y definir ciertas reglas que no necesariamente yo había trabajado con ellas en el día a día, ¿sí? Ahora, a partir de allí, descubrí un mundo totalmente diferente a lo que yo esperaba, y al día de hoy tengo 5 años trabajando ya del lado de una InsurTech, en este caso, como mencionó Sebas, es Charles Taylor, y me dedico a la implementación de software core y de software también periférico dentro de diferentes compañías en el mercado latinoamericano y también europeo, ¿sí? Entonces, desde esa experiencia y conocimiento les quiero transmitir una visión que tengo sobre la participación del rol del actuario, las ventajas que tiene el actuario dentro de este mundo y de qué forma se puede aprovechar el crecimiento en términos financieros de todo el aspecto tecnológico por la cantidad de inversión que actualmente las compañías de seguro hacen, por la importancia de las definiciones dentro de estos proyectos en las que el actuario participa poco a veces, y a partir de ahí comentarles qué hay en este mundo, qué hay en este universo y de qué forma lo podemos aprovechar en el futuro, ¿sí? Ahora, hablemos primero a nivel de tendencias. Ya creo que se mencionó en el primer bloque de esta sesión. Definitivamente, la participación del actuario está principalmente concentrada en seguros. Quizás en México es un poquito distinto y la diversificación es mayor. Yo actualmente, de hecho, en la InsurTech que les comento, estoy en México, con lo cual veo una diferencia muy marcada entre la concentración de lo que hace el actuario en México y lo que hace en mercados más pequeños como el peruano. A partir de ahí, sí han habido ciertos cambios, sobre todo relacionados a lo que ha sido la pandemia dentro del mercado laboral y del mercado de seguros también, pero el actuario sigue predominando en aseguradoras, ¿cierto? Y sigue trabajando realmente directamente con procesos de pricing, cálculos de reservas, reglas de suscripción, evidentemente muy relacionado a la gestión de riesgos, y la novedad o digamos el crecimiento dentro de las compañías de seguros se ha dado mucho en lo que es análisis de datos, ¿sí? Y eso creo que es bastante visible, sumado a la participación que ya tenía en los aspectos de reaseguro. Una tendencia que sí se ve claramente dentro del mercado, ya conociendo además a diferentes actuarios por el tema de la asociación y viendo cómo ha crecido, cómo se ha diversificado, es que luego de la pandemia, en busca de flexibilidad, mucha gente se ha dedicado también a hacer consultoría, es decir, consultoría independiente a compañías de seguro, buscando flexibilidad y buscando también, obviamente, su conveniencia de cierta forma a nivel financiero. ¿Sí? Este crecimiento se ha dado de forma importante, y también es positivo. En lo que me voy a enfocar más bien en esta presentación,
menos de 10% y a veces muchísimo menos de 5% de actuarios que se dedican a otra cosa. Es decir, nada que ver con los seguros, nada que ver con las finanzas y no necesariamente eh, consultoría actuarial, ¿sí? Ese otro universo poco explorado incluye, como les mencionaba, toda la inversión en proyectos de tecnología, donde aún creo que tenemos que pisar más fuerte, donde aún tenemos un espacio muy importante por conquistar y donde en mercados más avanzados o con mayor cantidad de actuarios como a México, se ve claramente la tendencia o se ve de forma muy interesante cómo se da la participación de un actuario cuando tiene el protagonismo necesario, ¿sí? Eh, Simplemente el último bullet está relacionado nuevamente al mercado mexicano, que creo que es un ejemplo de diversificación por la cantidad de oferta que hay de la carrera, por la cantidad de profesionales que actualmente están trabajando aquí y sobre todo por la claridad que han tenido por diversificar la profesión como una prioridad, ¿sí? Del gremio. Y creo que es algo que a nivel latinoamericano debemos tomar. Es decir, que una de las prioridades a partir de este evento y de lo que trabajemos juntos como gremio debe ser encontrar nuevas rutas profesionales en las cuales podamos nosotros ejercer, ¿sí? Porque eso nos va a dar visibilidad, nos va a hacer más importantes de cara a la sociedad, como se mencionó, pero sobre todo porque somos buenos haciéndolo. Y eso es algo que justamente lo voy a mencionar. ¿Por qué, Misael? Hablemos de este mercado que les comento de tecnología, ¿sí? Ya creo que todos ustedes lo saben o lo viven, eh, no solamente de cara al mercado laboral o de cara al mercado de seguros, la tendencia de inversión en tecnología es clarísima en todo nivel, en todas las industrias y en todo tipo de software o en todo tipo de automatización, ¿sí? Esta inversión en tecnología dentro de seguros está principalmente impulsada por cuatro factores. El primero, que creo que es claro, es digitalizar información, es decir, todo lo que actualmente es analógico o que se hace en papel, todas las compañías, yo diría sin excepción, quizás las chiquitas un poco menos, pero todas las compañías tienen constantemente año a año inversión en digitalización, ¿cierto? Y eso se complementa con este punto de aquí abajo, que es la automatización de procesos. Algo que quizás ya está en un sistema, pero que actualmente toma mucho tiempo, se busca evidentemente automatizar. Y no solamente estamos hablando de temas puramente técnicos, como puede ser un pricing, como lo presentó hace un momento Arturo, sino también automatización de procesos de la cadena de valor, de procesos que están, vamos a decir, frente al cliente final o frente a nuestros agentes. Darles esa automatización, la idea es tener una ventaja competitiva y eso lo ven claramente en las áreas de TI y las áreas de negocio de las compañías de seguro. Y eso hace que la cantidad de esfuerzo que se mete ahora a los temas tecnológicos sea mucho mayor, ¿sí? Ustedes van a ver dentro de las empresas no solamente inversión monetaria, que quizás no es tan tangible, pero van a ver quizás muchos recursos que ahora están dedicados a proyectos, van a ver nuevos roles en sus compañías como los product owners, los scrum masters, van a ver que se forman squads, que se forman tribus. Todo eso obedece a esta tendencia que está, como les decía, muy marcada y que todavía no llega, según yo, a su pico mayor, ¿de acuerdo? Ahora, otra motivación que hace que esta inversión en tecnología haya crecido tanto es lo que se llama obsolescencia tecnológica, ¿sí? Esa obsolescencia tecnológica responde justamente al cambio ya de lo que es la tecnología a nivel de base de datos o a nivel de frameworks que ya no se utilizan y que son reemplazados por otros. Y eso hace que las compañías tengan que actualizarse necesariamente porque si no, tienen poco soporte. Vamos a poner un ejemplo. Si una compañía tiene todos sus sistemas residiendo en base de datos de Oracle, por decir una de las compañías más importantes, llega un momento en que Oracle les obliga a actualizar de cierta forma todo lo que tienen bajo esa base de datos y a partir de ahí tienen que también renovar sus aplicaciones, ¿sí? Esto es solamente un ejemplo, pero esto hace mucho que las compañías estén buscando, incluso en épocas de crisis, como ha sido hace unos años, incluso en épocas de crisis estén buscando actualizarse, no solamente en términos de soporte de seguro, sino sobre todo en sus aplicaciones, que se disponibilizan para sus clientes finales o las que les permiten generar ingresos. ¿De acuerdo? Estos tres aspectos que son intrínsecos de las compañías de seguros no hubieran podido dar mayor crecimiento a este mercado si no hubiera sido por el desarrollo de las insurtechs. De un tiempo a esta parte,
La InsurTech, que es una empresa que ofrece únicamente soluciones de software para empresas de seguros, y eso es importantísimo, eh, han crecido no solamente en número, sino en capacidad. Es decir, que mucha gente que trabajaba en seguros, como yo, por ejemplo, finalmente está trabajando ahora en un InsurTech, no solamente del lado actuarial, sino de muchas áreas de negocio. ¿Por qué? Porque ese conocimiento de haber vivido la experiencia de seguros dentro de una aseguradora hace que las implementaciones sean muchísimo más eficientes, ¿sí? No es, es mejor dicho, un consultor, se convierte en un consultor la persona que conoce por dentro los problemas o las problemáticas que tiene el mercado en el que trabaja y a partir de ahí puede ofrecer mejores soluciones, ¿sí? Entonces, estos cuatro aspectos son los que han realzado por completo y han hecho que la inversión en tecnología, si bien cierto, puede presentar ciertos fracasos algunas veces cuando se quiere implementar algo que es complejo, pero en general han hecho que el mercado crezca significativamente. Ya traducido esto en dinero, estamos hablando en Latinoamérica de inversiones conjuntas superiores a 130 millones de dólares al año. Incluso si vamos a empresas grandes, muy probablemente van a estar invirtiendo entre 2 4 millones de dólares al año solamente en tecnología, ¿sí? Em, ¿Cuáles son los aspectos o las problemáticas que está buscando resolver el mercado asegurador? Primero, y eso creo que todos los vivimos como actuarios o lo hemos vivido en algún momento de nuestra carrera, es la reacción a los requerimientos normativos o sus cambios, ¿cierto? Usualmente el regulador va a pedirnos ciertas cosas o va a pedirnos modificar algunos modelos o va a incluir regulación nueva los procesos que nosotros gestionamos y a partir de ahí lo que se pide es que la aseguradora esté en capacidad de hacer esos cambios en sus sistemas o de incorporarlos de forma relativamente rápida, ¿sí? Va a depender obviamente de la complejidad, pero lo que están buscando las aseguradoras, y es una decisión adecuada, son partners que finalmente estén no solamente para implementar, sino también para modificar, para adecuar, ¿sí? Para seguir a la normativa o a los ejercicios que, por ejemplo, normas como IFRS o solvencia nos pueden solicitar. ¿De acuerdo? Adicional a eso, hay una preocupación válida, que es mejorar la gestión de datos, no solamente los datos de clientes, sino todos los datos hasta póliza siniestro y también su seguridad. Y otro tema que a veces no es tanto de nuestra incumbencia, al menos en el día a día, es que se está buscando mucho optimizar todo lo que es la gestión del ecosistema, ¿sí? El ecosistema es el grupo de todos los sistemas que tenemos alrededor del software core y que lo que hacen es tener interconexión o están orquestados para gestionar o para solventar los procesos que nosotros necesitamos de acuerdo a nuestra cadena de valor, ¿sí? Muchas veces lo que se ve, de, al menos del lado de la InsurTech, ya habiendo trabajado con muchas compañías en el sector y en el mercado latinoamericano, es que se heredan ecosistemas que vienen de cierta forma o mal orquestados o un poco desordenados y que tienen una oportunidad de mejorar, ¿sí? A partir de ahí se busca esa optimización. Digamos que de forma simple se podría traducir en tener la menor cantidad de sistemas que haga cada quien lo que sabe hacer, porque a veces se solicitan requerimientos que no necesariamente son propios de un sistema core, por ejemplo, o de otro sistema. Y a partir de ahí esa definición evidentemente colabora mucho o ayuda mucho a las compañías a optimizar sus procesos, a tener una claridad de lo que tienen que hacer cuando operan los sistemas que tienen actualmente en su ecosistema. Adicional a eso, y ya del lado de lo que es realmente el negocio, se está buscando mucho y está muy a la vanguardia todo el tema de front, portales para lo que es autonomía de clientes finales, ¿no? Le hace alguien que compra un seguro o un agente que busca cargar de repente una trama de asegurados para emitir una póliza, todo ese tipo de conexiones o portales que se ofrecen para explotación final también están dentro de los impulsadores principales de este mercado tecnológico, ¿sí? Y como ya lo conocen, también la incorporación de la inteligencia artificial. Eso también, evidentemente, eso es más reciente, pero ya está tomando muchísima importancia, prácticamente diría yo, en la mayor parte de procesos operativos, en donde se busca una oportunidad, base al criterio de automatización, de crear una automatización más smart, más inteligente. ¿De acuerdo? Esto entonces pinta un panorama, como les mencionaba, creciente de este mercado, ¿sí? Creciente en términos de ambición y creciente en términos de inversión, que es importante porque
deja, vamos a decir, abierto muchas posibilidades para distintos profesionales como el actuario de poder intervenir e intervenir de forma inteligente. A partir de aquí, lo que propongo es que la participación del actuario en realidad beneficia no solamente a la diversificación de la carrera, como mencioné, sino principalmente a las compañías de seguro, para hacer proyectos eficientes, para hacer definiciones muy sólidas y para evaluar justamente los riesgos que representa el proyecto por nuestra capacidad de gestor de riesgos. ¿Qué debemos saber? Primero, referente al mundo de los sistemas dentro de las empresas de seguro. Esta es una división clásica, vamos a decir, no incluye necesariamente todos los tipos de software, pero casi todos los proyectos van a ubicarse en estas zonas de tipos de software, en donde el principal factor está obviamente orientado al core de seguros. Core de seguros le hace el sistema que realiza las operaciones principales de la cadena de valor, como emitir pólizas, pagar siniestros o realizar endosos. ¿Sí? Claramente un proyecto de renovación de core o de implementación de nuevo core es un proyecto muy largo, realmente es un mega proyecto. eh, pero las empresas no solamente invierten en esto. La verdad es que el core de seguros no puede funcionar si no está conectado con un software o un ERP financiero, como puede ser, por ejemplo, un SAP u otros software que también están presentes dentro del mercado latinoamericano. Existe también lo que se llama el Client Relationship Management, que es toda la gestión de clientes. Está todo el bloque de software de analytics, o incluso podemos meter ahí todo el tema actuarial, que es la explotación de datos para realizar ciertos cálculos o análisis más complejos. Y está todo el bloque que también es muy interesante de todas las conexiones que se realizan con externos. Por externos, entiéndase reguladores o plataformas en las que, por ejemplo, se recupera una tarifa para que sea comparada con otras empresas. Todo eso, digamos, se orquesta en sencillo, como lo acabo de presentar, alrededor del core. Y dentro de sus compañías, los que están inseguros van a encontrar que hay muchas iniciativas que van a estar relacionadas a uno de estos bloques o incluso a varios, ¿sí? Eh, Como actuarios no estamos más presentes actualmente, principalmente en lo que son proyectos más relacionados a analytics o específicamente a reservas, pricing y solvencia. Sin embargo, las compañías, como les mencionaba, ya están poniendo en marcha incluso nuevas organizaciones. No es solamente un tema de inversión de dinero, sino de cambio de estructura para solventar este tipo de proyectos, porque ya no ven un proyecto solamente como un alcance finito, sino como un mantenimiento de nuestro ecosistema, como una tarea constante. ¿Sí? Dentro de eso, es importante resaltar, igual lo voy a mencionar al final, todo lo que se refiere a la tendencia de metodologías ágiles. Nuevamente, ya lo deben haber visto los que están en seguros, cómo ha cambiado un poco esa estructura de proyectos hacia la formación de squads o de equipos ágiles, en donde deberíamos estar presentes de forma importante. ¿Qué más está priorizando las compañías? Pues roles que tengan una visión global, ¿sí? Anteriormente, o hasta hace algunos años e incluso hasta ahora es el caso, se veían definiciones, por ejemplo, para un software core aisladas, ¿sí? El área de emisión definía algo y el área de siniestros definía otra cosa y a veces no conversaba. ¿Qué se está buscando? Que hayan roles con un panorama más integral. Roles que puedan ver cómo impacta lo que estoy definiendo de un lado, cómo va a finalmente terminar eso en la postventa. ¿Sí? A partir de ahí, entonces, ¿qué se busca? Mayor participación de las áreas de negocio en este tipo de proyectos, que pueden ser transformativos o pueden ser simplemente modernización. Modernización le hace ajustes a lo que ya tenemos. Y lo que se está, o lo que está predominando en esa búsqueda de implementación es finalmente tener un software que sea de mantenimiento de las propias áreas. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un software core, que los productos puedan ser actualizados o incluso configurados por las áreas de negocio. Quizás con cierta intervención de las áreas tecnológicas, pero mínimo. Lo que se busca es agilidad, lo que se busca es un mantenimiento más limpio y eso hace que las áreas de negocio estén más involucradas y a la vez más exigidas de ese lado desde el punto de vista de conocimiento de la tecnología. Eso conversa con el último punto de mantenimiento amigable. Eh, Entonces, eso es lo que les comentaba referente al iceberg de proyecto, porque es una visión que puedo obtener ya de la experiencia que tengo trabajando con muchas compañías y durante todo este tiempo. Y es que la participación del actuario reside principalmente, obviamente hay gente que no, que escapa a esta
generalidad, pero muchas veces lo vamos a ver actuando como protagonista en temas de pricing, de reservas, de reglas principalmente asociadas a cálculos actuariales o, bueno, en reaseguros. Y en general va a ser lo que llamo aquí conceptualmente una parte interesada, no necesariamente alguien totalmente involucrado o incluso no va a estar asignado ni al 50% ni al 100% a un proyecto, sino que va a ser una especie de revisor que interviene solamente para definir cómo se debe hacer y luego se hace, ¿sí? Eso es más o menos la figura actual dentro de este iceberg. Y a partir de ahí también tiene protagonismo, evidentemente, en temas que ya son mucho más de su expertise, como son estos puntos que menciono aquí, ¿sí? ¿Qué hay debajo? Esa es la pregunta y ese es un poquito lo que me gustaría o me sentiría contento de que se entienda. Y es que debajo de esta oportunidad que está actualmente dentro del rol del actuario, hay otras funciones o hay otras definiciones o trabajos o, sí, o roles dentro de los proyectos que pueden ser aprovechados de manera significativa. Uno de ellos es cuando se definen lógicas de reglas de proceso, ¿sí? Como mencioné hace un rato, yo creo que la potencia del actuario como protagonista en los procesos de suscripción u otros procesos de la cadena de valor pues aportan muchísimo a la compañía, ¿sí? Muchas veces, como les mencionaba, falta integrar lo que son definiciones de procesos que a veces parecen aislados con una visión más global, con una visión incluso más metódica de lo que se va a definir o lo que se le va a pedir que haga el sistema, ¿sí? A partir de ahí, evidentemente, también el actuario, por su formación en temas de contabilidad de seguros, va a tener mucho que opinar en lo que representa las definiciones de primas y reservas. Creo que es algo eh, hasta ahí un poco obvio. Sin embargo, en donde creo que también hay una potencia poco observada a veces es en la gestión del proyecto, ¿sí? Hay pocos actuarios en este momento con conocimiento metodológico de la parte de proyectos y que se atreven, vamos a decir, a estar presentes dentro de la gestión de proyecto. Y en lo que he podido observar ya en múltiples experiencias es que cuando el actuario aparece y toma la batuta para gestionar ciertos proyectos, lo hace con una visión, como mencionaba, lógica, matemática, metódica, pero además con un conocimiento técnico financiero que le permite gestionar los riesgos del proyecto mejor, priorizar requerimientos de acuerdo a una visión bastante ordenada y bastante clara. Entonces, aquí hay una oportunidad bastante interesante de protagonizar en otro rol, ¿sí? Ahora, adicional a esto está también la participación en el diseño de soluciones. Por ejemplo, cuando se van a configurar ciertas cosas en sistemas core o sistemas de cotizaciones, muchas veces no solo es necesario intervenir en la definición o en la traducción de una nota técnica, por ejemplo, sino también en cómo se van a comportar las tablas, de qué manera vamos a estructurarlas dentro de la base de datos y ese tipo de cosas que forman parte prácticamente de la arquitectura de soluciones en un proyecto, ¿sí? Y finalmente, que no es menos importante, como les mencionaba, al tener ahora como objetivo dentro de las compañías de seguro la búsqueda de software que sean mantenibles del lado de áreas usuarios, que el área actuarial puede formar parte, por ejemplo, de un área usuaria, la administración de productos no va a quedar necesariamente del lado de sistemas, ¿sí? Y ahí se necesita que alguien ocupe ese espacio. El actuario puede ocuparlo, evidentemente, con áreas de producto, con áreas de suscripción, y es algo que tenemos que tener cierta claridad de que puede ser una manera de diversificar también nuestro camino laboral. ¿Por qué nos va bien en este mundo? ¿Por qué nos va bien en proyectos? ¿Por qué nos va bien especificando requerimientos o analizándonos? Claramente porque nuestra formación es más lógica matemática y nuestro pensamiento es estructurado. Eso hace que ganemos mucho tiempo, vamos a decir, que otros pueden invertir en analizar, en comprender o en estructurar un requerimiento bien hecho. Pero además sabemos modelar situaciones inciertas e identificar riesgos, lo cual está muy asociado a lo que es gestión de proyectos, a lo que es priorización de requerimientos. Y además, ya pensando en un aspecto más de implementación o de dar vida a los requerimientos que la compañía necesita, también estamos muy familiarizados con los lenguajes de programación y con base de datos, ¿sí? Eso evidentemente nos da una ventaja importante para por lo menos posicionarnos de manera rápida en un ambiente de proyectos y
¿qué roles finalmente son los que podemos asumir? Que estos son unos cuantos, pero son los principales dentro de los proyectos en la actualidad. Pues podemos, como mencionaba, participar en la configuración, participar en ciertos desarrollos, participar como rol de business analyst. El business analyst finalmente es quien recaba el requerimiento, lo analiza y de cierta forma propone una solución viable. Pero también podemos estar del lado más de gestión, ¿no? Como un product owner que prioriza los requerimientos, que gestiona finalmente un backlog de requerimientos, que es la principal fuente de información para la implementación. Y desde un rol también de gestión, pero un poquito más desde la gestión de proyecto, están los roles de Project Manager y Scrum Master, que también son realmente adecuados para una formación actuarial, para un perfil actuarial, y que no deberíamos tener temor de explorar, al contrario, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que finalmente, cuál es el resultado cuando un actuario participa en este tipo de procesos o de proyectos, de iniciativas dentro de la empresa que sobrepasan el ámbito de cálculo actuarial? Pues van a ganar muchísimo conocimiento de la cadena de valor de seguros, claramente, porque la van a vivir, pero además van a ampliar su red de contactos, van a conocer mucho más por qué las áreas comerciales exigen ciertas cosas, por qué las áreas de emisión pueden verse afectadas por ciertas decisiones que aparentemente son numéricas, y cómo impactan además los cálculos que nosotros realizamos o los modelos que podemos proponer o establecer en la realidad del cliente final o de la gente que va a consumir los productos de la empresa. Finalmente, la idea es proponerles aquí un resumen de qué deberíamos hacer si me interesa participar en el mundo del proyecto, ¿no? Ahora, lo primero, antes de cubrir este tema que son skills, es si me interesa o si quiero explorar esa posibilidad, definitivamente el mejor camino es buscar, si estoy en una empresa de seguros, alguna opción que exista actualmente y proponerme yo mismo, ¿no? Claramente van a encontrar muchas opciones dentro de sus empresas que a veces no les son propuestas porque no son vistas necesariamente para actuarios, pero a partir de ahí deben tener definitivamente una base que les va a ayudar a hacer las cosas bien, ¿no? Más allá de las ventajas que mencionaba. Y esto se comentó de forma muy clara también en la primera parte del bloque. Todo el tema de habilidades soft en el actuario ya desde hace años ha cobrado una importancia significativa y a partir de ahí yo creo que tenemos una oportunidad de mejora en trabajar principalmente los cuatro skills que listo aquí, ¿no? Lo que son toma de decisiones, planificación, resolver conflictos que a veces nos cuesta un poquito en la interacción, tener, mejor dicho, esa interacción más humana y no necesariamente reflejada en una contribución individual. Y a partir de ahí también gestionar equipos mediante la delegación de tareas, ¿sí? Estas cuatro habilidades soft que en realidad se complementan con otras tantas. eh, ¿Cómo se pueden trabajar? Pues, hay diferentes maneras. La verdad es que lo más efectivo podría ser trabajos mediante coaching que ustedes mismos pueden buscar o de manera individual, pero también existen herramientas de autocapacitación en estos temas, como puede ser LinkedIn Learning u otras herramientas que les pueden ofrecer muchos conceptos que luego pueden ir desarrollando dentro de su compañía. Aquí lo importante con las habilidades soft, el mensaje que les dejo solamente referente a esto es practíquenlas. Si aprenden algo, practíquenlo. Si aprenden a tomar decisiones, pues tomen muchas decisiones, eh, incluso más de las que normalmente toman en el día a día, o sean conscientes de que las están tomando, y a partir de ahí van a ver cómo su carrera va a abrir cierto panorama que antes no tenían. ¿Sí? Otro tema que está dentro más de este conocimiento soft es todo el involucramiento con la cadena de valor de la operativa de seguros. Yo creo que eso también, participando en un proyecto, se consigue de manera muy rápida y conocer un poquito cómo trabajan las otras áreas. Y finalmente, dos temas importantes que se pueden conseguir mediante certificación, como son metodología de proyectos y lo que es la ingeniería de requisitos, que corresponde al trabajo que hace un business analyst para levantar o diseñar requerimientos. Les dejo aquí simplemente mis referencias de contacto si es que les interesa el tema, si es que quieren saber algo más, y una reflexión simplemente como resumen para comentar sobre el crecimiento exponencial que tiene esta industria de la tecnología y de cuán importante es tener un actuario en primera fila. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ronald, por tu tiempo y también a Arturo